¿Qué tal? En esta ocasión vamos a abordar el tema sobre la epistaxis. La palabra suena un poquito rara, pero en términos griegos significa fluir gota a gota y se emplea en medicina para señalar la existencia de un sangrado por fosas nasales que por su forma de eliminar se adapta al significado referido. En los niños es de las hemorragias más frecuentes que se llegan a referir y se presentan en niños con problemas alérgicos en temporada de calor o como consecuencia de un traumatismo. La nariz es la puerta de entrada del aire que llevamos al interior para el intercambio de gases a nivel pulmonar. Las funciones de la nariz incluyen filtrar, purificar, humedecer y calentar el aire del exterior, y en gran medida estas funciones las realiza con mucha relación a su diseño interno, además de los dispositivos superficiales que tienen. Tiene en su interior vellos que se encargan de evitar que las partículas grandes pasen al interior del organismo. La cantidad abundante de glándulas se encargan de producir el moco necesario para atrapar en su superficie la gran mayoría de los contaminantes y partículas presentes en el aire que llegamos a respirar. La forma como se configura el interior de las fosas nasales genera turbulencias para poder poner en contacto el aire a un filtrado eficiente y la cantidad tan abundante de vasos sanguíneos muy superficiales que le dan la condición de funcionar en forma de un calefactor para incrementar su temperatura y para humedecer su contenido. Cuando en el exterior la temperatura ambiental es baja, en el interior los vasos sanguíneos tienen la tendencia a aumentar de volumen y expandir su contenido para permitir ahora la transferencia de calor por la sangre que circula en su interior hacia el aire que se encuentra dentro de las fosas nasales. Con la temperatura caliente del aire, no es necesario realizar el cambio de volumen de los vasos sanguíneos, ya que no es necesario calentar mucho el aire que se introduce entonces a la nariz. El sangrado nasal se presenta con relativa frecuencia en los niños bajo dos posibles condiciones diferentes. El niño que tiene inflamación recurrente de su mucosa nasal por un fondo alérgico condiciona modificaciones de la elasticidad a la superficie mucosa por la recurrencia de la inflamación ante la frecuencia de la respiración de la sustancia alergénica. Los vasos sanguíneos se involucran en la respuesta alérgica y por la dilatación de sus paredes se adelgazan en su grosor, desarrollando así una potencial labilidad a lesionarse con las modificaciones superficiales y sangran. El niño que se expone a cambios de temperatura, con la respiración de aire caliente y seco, se deshidrata en forma progresiva en la mucosa nasal y mucho más rápido cuando el niño se introduce frecuentemente el dedo para eliminar el material que siente ahí acumulado. La deshidratación superficial favorece que se presente el desgarro de alguna de sus paredes vasculares, generando como consecuencia también el sangrado. En la mayoría de las ocasiones, la presencia del sangrado nasal alarma al niño y posiblemente también a los familiares, por lo que en su desesperación para limitarlo, se ponen en práctica hábitos que en su mayoría no van a dar resultado. La medida más conveniente para realizar en el momento que se presente el sangrado es hacer presión eficiente de las fosas nasales a nivel de las alas de la nariz, en su parte cartilaginosa, para cerrar ambas fosas con presión suficiente, colocando la cabeza hacia adelante y hacia abajo, con el propósito de evitar que el sangrado residual lo empiece el niño a deglutir de forma constante y pueda causarle una sensación de incomodidad, asco o bien que lo llegue a vomitar. Se mantiene la presión de forma exacta por un tiempo mínimo de 5 minutos, al cabo de los cuales se suelta la presión suavemente y se coloca la cabeza en su posición normal, comprobando en esa forma la ausencia de sangrado nuevamente activo y quizás con solo la eliminación del coágulo en forma ocasional, tal vez con una expectoración o un vómito por acceso o con un acceso previo de tos. En consecuencia, los flujos de aire de la respiración normal, a continuación el coágulo se ve influido al paso del aire en vaivén de entrada y salida, que en poco tiempo consigue ir haciendo evaporar el contenido acuoso del coágulo para cambiar a una consistencia seca, que por tracción de la zona en donde se encuentra implantado en forma secundaria, es natural que desencadene en los niños la sensación natural de comezón, resultando así de nueva cuenta una agresión adicional para dar la apariencia que el niño tiene alguna enfermedad en especial al notarse la recurrencia en intervalos variables de nuevos sangrados.
Sí, de preferencia, le tenemos que recomendar al niño que no manipule la nariz o que en especial no introduzca el dedo ante la sensación de comezón o que trate de retirar la costra del sangrado. De preferencia, cuando tenga ese tipo de sensación, se empezará a aplicar humedad en forma frecuente mediante gotas de agua pura o preparados comerciales compatibles con solución fisiológica para evitar que haya sensación de comezón al momento de irse secando el coágulo y también de formar su relacionada costra. La dificultad mayor es al momento de dormir el niño, en donde por el hecho de perder la conciencia sobre su control de movimientos, puede tener un rascado espontáneo o un ligero trauma a nivel nasal nocturno y de nuevo volver a desencadenar un sangrado que ahora va a ser en la madrugada y que va a despertar al niño y va a despertar a los demás familiares. Ante el sangrado nasal que no cede luego de 2 o 3 intentos de presión de fosas, es conveniente acudir al servicio de urgencias para valorar la aplicación de un taponamiento mediante procedimientos que son ya muy particulares. El sangrado nasal que se presenta de forma aislada requiere descartar del fondo alérgico primario o bien el hábito de rascado nasal frecuente en los niños o una inflamación nasal crónica por otro tipo de origen. Las condiciones ambientales también son significativas, ya que en ambientes de calor seco, la deshidratación superficial de la mucosa nasal se presenta con una mayor frecuencia como un factor predisponente para causar el sangrado nasal. Es posible que los familiares consideren que el niño pueda tener un problema de coagulación cuando noten la recurrencia al sangrado nasal, pero lo anterior solo puede revelar condiciones mecánicas o ambientales que no se cuidan de una forma adecuada. Se sospechará de alteración en la coagulación cuando además del sangrado nasal haya sangrado en otras partes corporales, como en los procedimientos dentales o algunas heridas accidentales que manifiestan tiempo prolongado para inhibir o para dejar de sangrar, que generalmente no tiene que ser más de 5 minutos, lo cual todavía sigue siendo normal. Cuando es menor de 5 minutos es normal. El problema es cuando ya es mayor de 5 minutos. O bien que haya evidencia de rupturas vasculares debajo de la piel, como normalmente son los moretones o los puntos rojos de la piel que pudieran ser las petequias. O en algunas mucosas, por ejemplo, que haya sangrado en la lengua, en los ojos, comprobando también si existe el antecedente de los familiares de alguien con problema de sangrado, para poder ofrecer como dato de información al médico que le toque valorar su evolución o atender su sangrado. Ante la sospecha de un problema alérgico o de alteración en la coagulación, el médico, luego de efectuar el interrogatorio y la revisión del niño, es posible que considere adecuado realizar el estudio de la nariz para buscar células relacionadas con problemas alérgicos, que se llaman eosinófilos, y que serán positivos cuando rebasen más del 3% para considerar las alteraciones, y para considerar ya las alteraciones de la coagulación, se deberá tomar entonces también otros estudios que van a analizar las características específicas de la coagulación. Si llega a tener algún problema que pueda estar relacionado con la coagulación, se deberá entonces enviar al hematólogo pediatra cuando se lleguen a tener alteraciones que justifiquen su estudio más apropiado para establecer un manejo y un pronóstico que se pueda tener de una forma más favorable posteriormente. Para evitar el sangrado nasal en época de calor, se recomienda a los niños no manipular de forma frecuente sus fosas nasales y en especial ante actividades recreativas con respiración de aire caliente y seco. Ante eso, de preferencia, se deberá de aplicar en cada fosa nasal humedad en forma adecuada con 1 o 2 gotas de agua pura, estéril o bien algunos preparados comerciales especiales normales, con intervalos de cada 2 a cada 4 horas. Otras causas menos frecuentes pueden estar presentes en algunos niños y deberán ser valoradas por su médico si hay recurrencia significativa y antecedentes particulares que nuevamente puedan hacer diferente su consideración. Bien, de esta forma damos por terminado este tema. Si les ha gustado y quieren compartirlo, háganlo nuevamente enviando este enlace a través de sus redes sociales a diferentes amigos o familiares. Invítelos también a que se suscriban a nuestro canal de video para que tengan oportunidad de ver este y tener acceso a todos los que se han publicado anteriormente. Recordándole también que de preferencia pueden activar su botón de notificaciones. Por lo demás, solamente me queda agradecer su atención y espero contar con su interés en nuestro siguiente video. Hasta luego, muchas gracias.